3. Ejercicio 1. Mostrar que el conjunto S de vectores B sub 1, 1, 1, B sub 2, 1, menos 1, es linealmente independiente. Linealmente independiente. Lo que vamos a hacer es entonces escribir esos vectores como combinación lineal del vector nulo. Entonces reemplazamos k sub 1 por el primer vector 1, 1, más k sub 2 por el segundo vector 1, menos 1, igual al vector nulo de dimensión 2, elemento 0, 0. Multiplicamos el escalar al vector y tenemos k sub 1, k sub 1. Más, multiplicamos el escalar al vector y tenemos k sub 2 menos k sub 2, igual a 0, 0. Sumamos los dos vectores y tenemos k sub 1 más k sub 2, k sub 1 menos k sub 2. Igualando componente a componente, primer componente con el primer componente, tendremos una ecuación que sería k sub 1 más k sub 2 igual a 0. Igualando segundo componente, en segundo componente tenemos la segunda ecuación que sería k sub 1 menos k sub 2 igual a 0. Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos resolverlo de la siguiente manera. Sumamos las dos ecuaciones y tenemos 2 k sub 1, k sub 2 menos k sub 2 es igual a 0. Y en el lado derecho 0 más 0, 0. Entonces de esta nueva ecuación vemos que k sub 1 es igual a 0. Reemplazando k sub 1 en cualquiera de las ecuaciones, digamos en la primera ecuación, tenemos entonces que k sub 1 más k sub 2 igual a 0. Como k sub 1 es 0, entonces k sub 2 también es 0. Como k sub 1 y k sub 2 son iguales a 0, por tanto, los vectores del conjunto S son linealmente independientes. Ejercicio 2. Mostrar que el conjunto S de vectores B sub 1 menos 2, 3, B sub 2, 4, menos 6 es linealmente dependiente. Es linealmente dependiente. Similar al anterior ejercicio, escribimos los vectores del conjunto S como combinación lineal del vector nulo. Reemplazando entonces tenemos el primer vector es menos 2, 3, más el segundo vector es 4, menos 6, y tenemos ahí el vector nulo. Multiplicamos los escalares a los vectores. Sumamos los dos vectores del miembro izquierdo, teniendo así menos 2, k sub 1, más 4, k sub 2, 3, k sub 1, menos 6, k sub 2.
Nuevamente igualamos componente con componente, primer componente con primer componente. Tenemos una ecuación. Menos 2k sub 1 más 4k sub 2 igual a 0. Igualamos segundo componente con segundo componente. Y tenemos la segunda ecuación. 3k sub 1 menos 6k sub 2 igual a 0. Nuevamente tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Además es un sistema homogéneo porque en el lado derecho todos los elementos son iguales a 0. Lo que podemos hacer es multiplicar por 3 a la ecuación 1 y multiplicar por 2 a la ecuación 2. De tal manera que vamos a tener lo siguiente. 3 por menos 2, menos 6. K sub 1. 3 por 4, 12. K sub 2 igual a 0. 3 por 2, 6. K sub 1. Menos 6 por 2, menos 12. K sub 2 igual a 0. Si sumamos estas dos ecuaciones, obtendremos una nueva ecuación. Si nos fijamos, la suma en este caso nos va a dar aquí 0. Aquí también nos va a dar 0. Y en el lado derecho también nos va a dar 0. En otras palabras, la primera y la segunda ecuación son las mismas, solo que tienen signo cambiado. Por tanto, solo nos queda una ecuación, 6k sub 1 más 12k sub 2 igual a 0. Si en este caso llevamos menos 6k sub 1 al otro miembro, tendríamos 12k sub 2 igual a 6k sub 1. Despejando k sub 2, entonces tenemos que k sub 2 es 1/2 de k sub 1. Donde para todo k sub 1 pertenece a los reales. Es decir, k sub 1 va a tomar cualquier valor real. Este sistema entonces tiene infinitas soluciones. K sub 2 es igual a 1/2 de k sub 1 y k sub 1 puede ser cualquier valor real. Y en función del valor que tome k sub 1, k sub 2 va a tener un valor determinado. Por ejemplo, si k sub 1 es 1, reemplazando aquí tenemos que k sub 2 vale 1/2. Si k sub 1 es 2, entonces tenemos que k sub 2 vale 1, etcétera, de la misma manera. Entonces, como k sub 1 y k sub 2 van a tomar valores diferentes, estos pueden ser diferentes de 0. Por tanto, los vectores son linealmente dependientes. Porque al menos uno de ellos, o en este caso ambos, son diferentes de 0. Ejercicio 3. Mostrar que el conjunto S de vectores B sub 1, 1, 2, 1, B sub 2, de elementos 2, menos 2, 3, y el vector B sub 3, de elementos menos 1, 4, menos 2, es linealmente dependiente. Ya. Hacemos similarmente a los dos ejercicios anteriores. Vamos a volver a escribir una combinación lineal de esos tres vectores. Igualando al vector nulo, en este caso de R3. Reemplazando tendríamos K sub 1 por el primer vector. El vector que está escrito en forma de fila, también lo podemos escribir en forma de columna. En este caso, para ahorrarnos espacio, lo vamos a escribir en forma de columna. 1, 2, 1, más K sub 2, el segundo vector, 2, menos 2, 3, más K sub 3, menos 1, 4, menos 2. Eso lo igualamos al vector nulo de R3, 0, 0 y 0. Luego lo que tendríamos que hacer es, como en los ejercicios anteriores, multiplicar cada escalar a cada vector
y luego sumar los tres vectores. Sumando los tres vectores vamos a tener un solo vector y cada componente lo vamos a igualar, como lo hemos hecho en los dos ejercicios anteriores. Una manera directa de poder llevar ahora este sistema es de la siguiente manera. Copiamos cada vector que está escrito en forma de columna en una sola matriz. 1, 2, 1, 2, menos 2, 3, menos 1, 4, menos 2. Y en el lado derecho tendríamos 0, 0, 0. Esa sería la matriz ampliada asociado al sistema de ecuaciones que hubiésemos obtenido igualando término a término. Lo vamos a mostrar de todas maneras. El sistema sería este. X, perdón, aquí sería K sub 1, ¿no? K sub 1 más 2K sub 2 menos K sub 3 igual a 0. 2K sub 1 menos 2K sub 2 más 4K sub 3 igual a 0. K sub 1 más 3K sub 2 y menos 2K sub 3 igual a 0. Este es el sistema que hubiésemos obtenido igualando componente a componente del vector resultante. Y llevándolo a la forma matricial tendríamos esto. Entonces es una manera directa, copiando los vectores escritos en forma de columna como una columna que corresponde a la matriz ampliada. Ahora, como tenemos ya la matriz ampliada, podemos escalonar y hallar la solución del sistema. Entonces copiamos la matriz ampliada y comenzamos a escalonar, tomando como elemento pivote este elemento y haciendo ceros por debajo de ese elemento. Para la segunda fila tengo 1 y 2, entonces voy a multiplicar por menos 2 a la fila 1 y voy a sumar a la fila 2. Luego tengo 1 y 1 para la fila 3. Simplemente voy a restar menos la fila 1 más la fila 3. Lo que tendría entonces es la primera fila, tal cual. La segunda fila sería menos 2 más 2, 0. Menos 2 por 2, menos 4. Menos 4 menos 2, menos 6. Menos 2 por 1, por menos 1, 2. 2 más 4, 6. Luego menos 2 por 0, 0. Y 0 más 0, 0. Para la tercera fila, menos 1 más 1, 0. Menos 2 más 3, 1. Menos por menos, más. Luego aquí tendríamos 1. 1 menos 2, menos 1. Y 0 más 0, 0. Ahora sí ya tenemos ceros por debajo de este elemento que era nuestro elemento pivote. Lo que nos toca es ahora tomar este elemento y hacer 0 por debajo de ese elemento. Pero si nos fijamos, tenemos un 1 en el segundo elemento de la tercera fila. Entonces, podríamos hacer un paso intermedio que es intercambiar las filas, la fila 2 y la fila 3. La fila 3 va a ir a la fila 2 y la fila 2 va a ir a la fila 3. Teniendo así lo siguiente. 1, 2, menos 1, 0, 0, 1, menos 1, 0 y 0, menos 6, 6, 0. Ahora sí tenemos un 1 en el segundo elemento de la segunda fila, segunda columna, con el cual podemos tomar como elemento pivote y hacer 0 por debajo de ese elemento. Tomamos este elemento y tenemos que hacer 0 en este elemento. Multiplicamos por 6 a la fila 2 y le sumamos la fila 3. Tenemos así, las dos primeras filas van a ser las mismas. La tercera fila entonces sería 0 más 0, 0, 6 menos 6, 0, 6 por menos 1, menos 6 más 6, 0, y 0 más 0, 0. Luego tendríamos que escalonar hacia arriba, tomando como elemento pivote al 0, pero como cualquier número multiplicado por 0 nos va a dar 0, no podemos escalonar hacia arriba. En otras palabras, simplemente nos quedan dos filas diferentes de la fila nula, es decir, que todos sus elementos
son iguales a 0. Entonces podemos volver a llevar su forma de sistema de ecuaciones y tendríamos k sub 1 más 2, k sub 2 menos k sub 3 igual a 0. K sub 2 menos k sub 3 igual a 0. Tenemos un sistema de solo dos ecuaciones y tres incógnitas. Entonces significa que el sistema es indeterminado, es decir, que tiene infinitas soluciones. Como el sistema tiene infinitas soluciones, k sub 1, k sub 2 y k sub 3, al menos una de ellas va a ser diferente de 0. Como al menos uno de ellos, o todos, van a ser diferentes de 0, concluimos que los vectores son linealmente dependientes. Ejercicio 4. Hallar una base y dimensión. Hallar una base y dimensión del subespacio W, que es igual a los vectores de R2, ¿no? De la forma A, 2A, donde A es cualquier número real de el espacio vectorial R2. Listo. Es muy importante entender que un subespacio o un espacio vectorial puede tener muchas bases. Entonces aquí nos dice hallar solo una base. Entonces pueden haber muchas bases en un subespacio o en un espacio vectorial. Podemos tomar la forma general que tendrían los vectores que pertenecen a este subespacio. A, 2A. Este vector es lo mismo que multiplicar un escalar A que multiplica un vector 1, 2. Es lo mismo, simplemente que hubiésemos factorizado el escalar A. Este vector que tenemos aquí, entonces formaría una base de nuestro subespacio W, solo una de las muchas que puede haber, y la dimensión es el número de vectores que tiene la base que hemos obtenido. En este caso, solo tiene un vector, entonces va a ser 1. Ahora, esta no puede ser siempre la única base, puede haber otra base. Por ejemplo, tomamos el mismo vector, A2A, y en este caso lo que podríamos hacer es tal vez factorizar a medios, ¿no? Y aquí tendríamos entonces 2 y aquí tendríamos 4. Si multiplicamos este escalar con este vector, vamos a obtener el vector original. Pero esta ya sería otra base. El vector sería 2, 4. Pueden haber muchos vectores, pero la dimensión de la base, es decir, la dimensión de la base tiene que ser la misma, en este caso 1. Podemos obtener otra base, pero la dimensión va a seguir siendo 1. Ejercicio 5. Mostrar que el conjunto E de vectores E sub 1, 1, 0 y E sub 2, 0, 1 es una base de R2. Es una base de R2. Muy bien. Esta base que tenemos en el ejercicio E de elementos E sub 1, 1, 0 y E sub 2,
elemento 0, 1, es una base llamada base usual o también se lo llama base canónica. Cada espacio vectorial tiene una base usual o base canónica, cuyos elementos tienen esa forma, ¿no? El primer vector siempre va a tener como primer elemento el 1. Luego, el 1 va cambiando de posición de acuerdo al número de vectores que tengamos. En este caso, pasa del primer componente, pasa al segundo componente. Esos vectores se los llama usual o canónica porque sabemos ya de antemano que son linealmente independientes y que podemos generar cualquier vector con esta base. En física incluso lo utilizamos denominándolo con la letra I, ¿no? De componentes 1, 0 y J de componentes 0, 1. Entonces, para determinar si un conjunto de vectores forma una base, primero tenemos que determinar si son linealmente independientes. Entonces, escribimos esos vectores como combinación lineal, igualando al vector nulo. Reemplazamos, tenemos k sub 1, 1, 0, más k sub 2, 0, 1. Multiplicando los escalares tendríamos k sub 1, 0, más 0, k sub 2. Y eso lo igualamos a 0, 0. Sumando los dos vectores tendríamos k sub 1, k sub 2 igual a 0, 0. Igualando componente a componente, como hicimos en los ejercicios anteriores, tenemos que k sub 1 es 0 y que k sub 2 también es 0. Como ambos son iguales a 0, por tanto decimos que los vectores son linealmente independientes, tal como lo dijimos anteriormente antes de resolver el ejercicio. También tenemos que verificar si forman un sistema generador. Es decir, si con estos dos vectores yo puedo generar cualquier otro vector. Y eso ya sabemos que es cierto, porque cuando utilizamos estos vectores y j en el plano cartesiano, podemos escribir cualquier vector como la suma de estos dos vectores multiplicados cada uno por un valor escalar que ya sea lo vuelve más grande o lo vuelve más pequeño. De todas formas, lo vamos a hacer. El procedimiento es similar a determinar si son linealmente independientes. Entonces vamos a copiar todo esto. El procedimiento es similar. Escribimos también una combinación lineal, solo que ahora lo vamos a igualar a un vector genérico. Eso es lo único que cambia. Cambiamos ahí y también en la solución. Ya. Escribimos los vectores de la base como combinación lineal de un vector genérico. Esto se llama un vector genérico. Es decir, que puede ser un vector cualquiera, en este caso de R2. Entonces, como va a ser un vector cualquiera, yo les voy a poner componentes X e Y. X e Y, X e Y. Igualando ambos componentes, vamos a tener que k sub 1 es igual a X y que k sub 2 es igual a Y. Entonces, como la solución del sistema tiene solución única, por tanto, decimos que los vectores forman un sistema generador. Como cumplen ambas condiciones, ya sea son linealmente independientes y forman un sistema generador, entonces, por tanto, decimos que el conjunto E de vectores E sub 1 y E sub 2 forma una base. Forma una base, en este caso, de espacio vectorial R2.
Por último, ejercicio 6. Mostrar que S, tenemos otro conjunto de vectores, B sub 1, lo vamos a escribir en forma de columna, 1, 1, 1, B sub 2, 0, 1, 2, y B sub 3, 1, 2, 5, 1, 2, 5, es linealmente independiente. Es linealmente independiente. Muy bien, entonces hacemos como en el ejercicio anterior. Vamos a escribir estos vectores como combinación lineal del vector nulo. No nos olvidemos, cuando queremos saber si los vectores son o no linealmente independientes, igualamos los vectores de ese conjunto como combinación lineal del vector nulo. Entonces tendríamos K sub 1 por el primer vector, 1, 1, 1, más K sub 2 por el segundo vector, que era el 0, 1, 2, más K sub 3 por el tercer vector, que es el 1, 2, 5. Igualando tenemos aquí 0, 0, 0. Como les dije en el ejercicio anterior, el ejercicio 3, lo que podemos hacer es, vamos a continuar más aquí, lo que podemos hacer es copiar directamente los vectores a una matriz ampliada. Es lo mismo que estuviésemos llevando el sistema de ecuaciones a su forma de matriz ampliada. Lo recordemos para tener más espacio. ¿Ya? Entonces, la matriz ampliada sería 1, 1, 1, 0, 1, 2 y 1, 2, 5. Y en el lado derecho tenemos 0, 0, 0. Escalonamos. Como tengo 1, 1, 1, entonces voy a restar simplemente menos la fila 1 más la fila 2, menos la fila 1 más la fila 3. Entonces tendríamos 1, 0, 1, 0. La segunda fila, 0, 1, 1, 0, menos 1 más 1, 0, 0 más 2, 2, menos 1 más 5, 4 y 0 más 0, 0. Luego tengo 1 y 2, entonces multiplico por menos 2 a la fila 2 y le sumo la fila 3. Voy a copiar la misma matriz. Las dos primeras filas van a ser las mismas, lo único que va a cambiar es la tercera fila. Listo. Entonces, en la tercera fila tendremos 0 más 0, 0, menos 2 más 2, 0, menos 2 más 4, 2, y 0 más 0, 0. Ahora vamos a copiar nuevamente esta matriz ampliada, que es el resultado de haber escalonado hacia abajo. Y lo que podemos hacer también es comparar estas dos matrices. Esta es la matriz del sistema de ecuaciones original, y esta es una vez que hemos escalonado. Podemos decir que estas matrices son equivalentes. ¿Por qué? Porque son las mismas, ya que la primera es la matriz del sistema original y esta otra es el mismo sistema de ecuaciones, solo que está escalonado, habiendo utilizado operaciones elementales entre filas. Además, también podemos decir que las filas de esta matriz, que sean diferentes de la fila nula, es decir, que todos sus elementos sean iguales a 0, son linealmente independientes. La primera fila es diferente de 0, porque al menos este y este son diferentes de 0. La segunda también, este y este son diferentes de 0. La tercera también, al menos este elemento es diferente de 0. Entonces tenemos 1, 2, 3 filas que son diferentes de 0, ¿no? De la fila 0.
Como las tres filas son diferentes de cero, entonces podemos decir que los vectores son linealmente independientes. Otra forma de interpretar esto podría ser con los rangos. Vamos a trabajar con los rangos. El rango de la matriz A solo es considerar el lado izquierdo de esa matriz ampliada, va a ser en este caso 3. Nuevamente vamos con la idea de las filas diferentes de 0. La primera es diferente de 0, la segunda también y la tercera también. Entonces el rango de A es 3. Luego calculamos el rango de la matriz ampliada. Para el rango de la matriz ampliada ahora consideramos ambos lados, el lado izquierdo y el lado derecho. Contamos nuevamente las filas que sean diferentes de 0. La primera sí, la segunda sí y la tercera también por este elemento. Entonces también es 3. El número de incógnitas, en este caso son 3, K1, K2 y K3. Entonces también es 3. Cuando el rango de A es igual al rango de la matriz ampliada y ambos son iguales al número de ecuaciones, entonces significa que tenemos un sistema de ecuaciones que tiene solución única. Solución única. En este caso va a ser la solución trivial. La solución trivial es aquella solución donde el valor de cada incógnita es igual a 0. En este caso K1 va a ser 0, K2 va a ser 0 y K3 va a ser 0. Como los tres son 0, entonces los vectores son linealmente independientes. Otra manera de haberlo visto también es llevando este sistema de ecuaciones a su forma de sistema de ecuaciones e ir reemplazando cada incógnita. De aquí hubiésemos reemplazado K3 igual a 0. Los reemplazábamos aquí y obteníamos K2 igual a 0. Reemplazábamos también en la primera ecuación y tenemos que K1 también es 0. De todas formas, llegamos a la misma conclusión, que los vectores son linealmente independientes.